cantarlo de nuevo. Si no lo conocían mucho, este lo aprendimos el miércoles. Así que vamos a cantarlo para que se vaya quedando en nuestras cabezas. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición, llene mi corazón tu santa luz. Tu gracia en mi alma pon, guarde mi corazón, tu sumo amor, tu sangre carmesí, diste en la cruz por mí, que viva para ti con fiel amor. A Rudalín iré y pruebas hallaré, mi guía sé. Líbrame de ansiedad, guárdame en santidad, y por la eternidad te alabaré. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Ok, bien. Quiero explicarles un poco de qué es lo que hacemos en ese momento en el culto. Normalmente empezamos todos juntos y después de cantar, dar los anuncios y ese tipo de cosas, tenemos una clase que realizamos para niños entre 5 y 12 años, que es en el segundo piso. Es opcional. Si quieres que tus hijos vayan, genial. Si no, está bien. Igual puedes subir con ellos para que veas el lugar, conozcas y después bajar para la predicación. O mantener los niños contigo, no hay problema. Ok, en este momento los profesores con sus niños van a subir al segundo piso, donde tienen una enseñanza especial preparada para ellos. Esta semana estuve en el nuevo terreno y estaba viendo lo que antes era el salón VIP, donde comían a personas importantes, supongo, y tenían una sala aparte. Y estaba imaginando los sonidos de los niños cantando y jugando y aprendiendo lecciones de la palabra de Dios. ¡Qué emoción! Estaba muy feliz. Y mirando en el lugar, ¡qué grande el lugar! Lo que nosotros compramos es solamente la mitad de lo que antes era el restaurante. El restaurante en algún momento se quemó. Ellos reedificaron solamente la mitad. Pero todo el cimiento, el sobrecimiento antiguo está. Y el dueño me decía, pastor, si en algún momento quieren ampliar, aquí está, ya está listo. Ese cimiento está bueno. No le pasó nada. Podrían llegar y hacer, y wow, qué lindo pensar en eso, ¿no? Así que una emoción, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Te invito a acompañarme a Proverbios capítulo 21. Proverbios, vamos a ir a capítulo 21. Quiero dar gracias al Señor por todas sus obras, sus maravillas que Él hace. Él es maravilloso y todo lo que Él hace, lo hace bien. Y estaba meditando en este momento sobre cómo Él proveyó para que nosotros pudiéramos tener las nuevas instalaciones. Fue todo un milagro y solo quiero agradecerle por eso. Estamos en Proverbios 21. Vamos a leer un versículo, el 5. Proverbios 21:5 dice así: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente
de cierto va a la pobreza. Vamos a tener un mensaje en este momento que se llama Protégete de la deuda. Y vamos a pensar un poquito sobre ese tema de la deuda, de las finanzas, y qué nos enseña la palabra de Dios sobre eso. Oremos. Padre Celestial, quiero agradecerte, Señor, porque eres tan bueno y siempre provees por nosotros. Y no somos dignos, Señor, de tu amor y tu cuidado, pero nos salvaste y en Cristo tú nos amas y siempre provees por nosotros, siempre nos cuidas como un Padre. Y gracias que tú eres nuestro Padre. Y Señor, en este momento queremos pedir que nos instruyas de tu palabra como un padre hace con sus pequeños hijos. Enséñanos, por favor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Esta mañana estuve enseñando a uno de mis hijos cómo ponerle nudo en las zapatillas. Y pensé en cómo el Señor tiene que hacer esto conmigo. Ahora se hace así, asá. No, así no. Así, eso. Ahí te equivocaste, pero hijo, no importa, probemos otra vez. Y qué bueno es el Señor, porque yo necesito que Él sea así conmigo. La deuda. Quiero que ustedes imaginen, aquí tenemos diferentes cerros en la región, y quizás en algún momento tú has subido un cerro. ¿Quiénes aquí han subido el Macay? ¡Oh! ¿Puras mujeres? Ok, menos mal. Bueno, me asusté. Quiero que imagines a un cerro de hielo. ¿Lo tienes en la mente? Un cerro grande de hielo. El endeudarse es tan fácil como bajar a este cerro, ¿ya? Pero el salir de la deuda es como tratar de escalarlo de nuevo. Así es la deuda. Es tan fácil endeudarse. Recuerdo una vez conversando con un hermano y le he escuchado compartir eso en testimonios, así que no tengo problema en compartirlo. Y él me dijo, mi esposa me mandó a comprar pan. Y llegué a la casa, pastor, con moto kilómetro cero. Y me explicaba de compras que hizo así. Oh. Entonces, es tan fácil como bajar un cerro, ¿cierto? De hielo. Pero después salir de la deuda requiere años, muchos años a veces. Mi cuñada y mi concuñado son muy sagaces con sus finanzas. Son muy estrictos. Y ellos no gastan nada extra, son muy disciplinados. ¿Y cuántos años crees que han estado casados Heidi con Russell? 13 o 14 años. Bueno, mi concuñado no era disciplinado antes de casarse y amontonó muchos miles de dólares de deuda en compras que no tenían sentido. Y después se casaron y ahora mi cuñada, ella es muy estructurada, muy disciplinada, y ellos entonces se pusieron estrictos, pero ya han pasado casi 15 años y todavía van pagando deudas de antes de que se casaran. Entonces, yo quiero hablar un poco acerca de la deuda de una perspectiva bíblica. No para darle así a la persona presente que quizás tenga deuda. Oh, pastor, ¿por qué a mí? No, esa no es la intención. La intención es advertir a los que no tienen deuda, pero también explicar cómo se puede salir de la deuda si alguien tiene. Si te equivocaste en el pasado, es algo del pasado, pero puedes empezar a tomar buenas decisiones en este momento. El primer punto que quiero compartir, ya estoy pensando en deuda. El primer punto está a la venta. ¿Quién quiere? 1,000 pesos, 1,000 pesos. Primer punto es este. La deuda crea señores adicionales. La deuda crea señores adicionales. Ya que están en Proverbios, miren en el capítulo 22,
al versículo 7. Este sería un buen versículo para memorizar. Para memorizar cada vez que tú piensas en usar Mastercard o Visa o Discovery, no sé, American Express, no sé cuántos tenemos acá en Chile. Pero dice en el versículo 7, dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Uno que es siervo tiene un amo, ¿cierto? Tiene un maestro. De hecho, es por algo que la tarjeta de crédito quizás más popular en el mundo se llama Mastercard. Master es amo. Tú vas creando un amo en tu vida, otro señor, otro dueño. La deuda crea esos maestros o señores o amos adicionales. Esto quiere decir que si tú tienes que cancelar una deuda cada mes, si tú tienes una deuda cada mes que tienes que cancelar, el prestador llega a ser un amo tuyo. La deuda es esclavizadora. Es esclavizadora. Porque tienes un dinero que te va a llegar, ¿cierto? Por tu sueldo, porque trabajaste. Pero no es tu dinero. Porque alguien ya dijo, no, esto es mío. Cierto porcentaje, cientos de miles, esto es mío. ¿Por qué? Porque nosotros nos endeudamos. Jesús está hablando en Mateo capítulo 6, si quieres buscarlo. En el versículo 24, Él nos está enseñando acerca de que una persona no puede servir a Dios y al dinero a la vez. Y hace una declaración en general de que uno no puede tener dos señores o dos amos, dos maestros, porque después no va a saber a quién obedecer. ¿Ya? Dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, ¿cuál es el problema con la deuda? Yo tengo a Dios, quien es el Señor de señores, es mi Señor, es mi maestro, mi amo, yo soy su siervo. Pero después, cuando yo me endeudo, entonces estoy creando otro señor, otro maestro, otro amo. Y es imposible servir a los dos. Si tú tienes otro señor por causa de tu deuda y tu Señor divino te manda a hacer alguna cosa con tus finanzas, no podrás obedecerle porque tienes otro señor. Si tú oras, si tú sientes que Dios te está impulsando a hacer algo bueno con tus finanzas, te llegó el sueldo hoy, y el Señor dice, haz esto, y tú sabes que es sano, que es bueno, que es de acuerdo con la palabra de Dios, tendrás que decirle, no Señor, no puedo, porque ese dinero ya está destinado, tengo que pagar tanto cada mes. Es difícil servir a dos señores. Quizás el Señor te dice, ofrenda a las misiones. Pero tú tienes que decirle no, porque tienes que pagar tu deuda. Él te dice, cierra tu negocio el domingo y congrégate. Yo soy Dios. Pero tú tienes que decirle no, porque tiene una deuda para pagar. Leí en una biografía de un misionero, y él decía que cuando él se iba de la ciudad, todos los hermanos que tenían negocios, en vez de congregarse, abrían sus negocios el domingo. Porque el misionero no estaba. Y él les envió una carta y dijo, cierren sus negocios el domingo, porque aun cuando no estoy, Dios sí. Qué fuerte, ¿no? Pero dice, no puedo porque tengo que pagar una deuda. Quizás alguien dice, Dios te dice dar una mano a alguien con necesidad, pero tú tienes que decirle que no, porque tienes que pagar tu deuda. Te das cuenta que debes empezar a diezmar, pero tienes que decirle no, porque tienes que pagar una deuda. Él te dice, no aceptes horas de trabajo o una changuita el día domingo, pero tienes que decirle no, porque tienes que pagar una deuda. Él te dice participar en alguna ofrenda especial, pero tienes que decirle no,
porque porque tienes que pagar una deuda. Cuando un cristiano aprende lo que la Biblia enseña acerca del dar, una de las principales razones que se da para no obedecer es: tengo deuda. Eso es muy común. Si tú no tomas la decisión de controlar la plata terminará controlándote a ti. Pero tú no puedes servir a dos maestros. Tú no puedes servir a dos señores. No puedes servir a riquezas y al Señor también. Pero el dinero, wow. El dinero es un gran siervo. Es un gran siervo. Tú puedes hacer tanto con el dinero, pero tienes que aprender a usar el dinero para tu bien. Y no dejar que el dinero te enseñoree. Eso no es bueno. No puedes servir a las riquezas y a Dios. Pero es fácil servir a Dios con las riquezas. De hecho, cuando Dios sabe que tú le honras con tus finanzas, muchas veces Dios te da más. No para que tengas más, sino porque Él quiere dar por medio de ti. El problema es que muchos cristianos como que tratan a sus finanzas como con un balde. Se llena el balde, lo tapan y se sientan encima. Y cuando la mano está así, Dios no te puede dar nada. Pero cuando tú, en vez de ser un balde, dices: yo quiero ser un embudo, una fuente de bendiciones, ahí verás que Dios dará más a ti, mucho más de lo que hubiese dado a ti. Dará más por medio de ti de lo que hubiese dado a ti. Tenemos que tener cuidado para que el dinero no nos controle. Miren en Romanos capítulo 13. Romanos 13. Un versículo cuyo enfoque principal no es el dinero, sino que es el amor. Pero igual podemos sacar un principio aquí. En Romanos 13, versículo 8. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Qué hermosa frase, ¿no? Si tú amas a tu prójimo, cumplirás la ley. Si tú amas a tu prójimo, ¿le vas a matar? No. Si tú amas a tu prójimo, ¿vas a dar falso testimonio contra él? No. Si tú amas a tu prójimo, ¿le vas a robar? No. Entonces el amor cumple la ley. Si tú amas a Dios, ¿vas a hacer ídolos? No. Si tú amas a Dios, ¿vas a ignorar el día que Él dijo: toma ese día para mí? Si tú amas a Dios, ¿vas a ignorar la santidad y la importancia de su nombre? No, no vamos a tomar su nombre en vano. Entonces, el amor cumple la ley. El amor resume los mandamientos del Señor. El 10 dice: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Él está diciendo, igual en un contexto de finanzas, porque el versículo 7 está hablando de dinero, y después de hablar del dinero, Él dice: no debas a nadie nada, excepto el amor. Que sea tu deuda para con todos, que debes amar y amar y amar y amar. Qué mejor propósito en la vida, ¿no? Servir a otros y amar a otros. Hay un misionero en las Filipinas y ellos están en la ciudad Iloilo. Empezaron Iglesia Bautista Iloilo y esta iglesia es muy, muy grande. No sé cuántos miles son, pero tienen un seminario bíblico y tienen más de 1000 egresados quienes han salido y empezado iglesias en las Filipinas y alrededor del mundo. Y él se llama, siempre se ríe cuando digo su nombre, se llama Rick Martin, ¿ya? No Ricky Martin, hermana Nicole Mundana, Rick Martin, ¿ya? Y el hermano Rick Martin, un día se enfermó su hija en el corazón. Y en su corazón tuvo esa enfermedad y la muerte era segura. Pero le llevaron a Manila, donde tienen en capital de las Filipinas los mejores hospitales, y dijeron: no, nunca hemos tratado a alguien con ese problema, jamás. Quizás en el hospital que está en la base
de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, aquí en Manila. Entonces le llevaron a la base y dijeron, tenemos doctores que podrían hacer ese tratamiento, pero no tenemos lo necesario para que hagan la operación. Entonces dijeron, tu única esperanza es si mandan un transporte de la Fuerza Aérea para llevarle a Estados Unidos, a Oklahoma, para que le traten en dicho hospital. Entonces él llamó a su hermana, el misionero, y dijo, hermana, necesito ayuda. Si tú puedes acercarte a un senador y pedirle que él haga el trámite para que lleven mi hija a Estados Unidos para operarle. Llamó a su senador y él dijo, yo te voy a ayudar. Dile a tu hermano misionero que vamos a traer su hija. Entonces hizo todos los trámites. Primero se tiene que hablar con esta persona, después con esta otra persona, secretaria de salud, después el departamento de defensa de Estados Unidos y un montón de oficiales. Y al final llevaron su hija y la operaron y la salvaron. Ella está viva todavía. Un día él estaba en Estados Unidos y estaba en Washington, D.C., y estaba en la oficina del senador y se acercó y le atendió y pudo agradecerle. Y ahí vio fotos de él con todos los presidentes y vio todo lo importante que él había hecho en su vida. Él estuvo detrás de muchas leyes importantes y hartas cosas hizo. Y es un país muy grande con muchos senadores. Era el cuarto más importante en Estados Unidos. No sé cómo deciden ese rango, pero era el cuarto más importante. Y cuando él se jubiló, le dieron muchos premios porque era muy importante y tuvo una vocación bastante, o sea, su labor fue muy desarrollado en el país. Entonces le estaba entrevistando una persona de las noticias y le preguntó, de todo lo que has hecho, todas las leyes que respaldaste, todo lo que has hecho como senador, ¿qué fue lo más importante que hiciste? Y él dijo, un día salvé a una niña en las Filipinas. Qué poderoso, ¿no? Y él vio que el servicio hacia otros, el amor hacia otra persona fue lo más importante que hizo. Y en realidad a veces nosotros tenemos, en vez de amor por la gente, tenemos amor por el dinero. Y eso se llama avaricia, se llama codicia. Nosotros tenemos amor por el dinero o por los bienes, por las cosas, en vez de amor por la gente. Y si nosotros tuviéramos más amor por Dios y más amor por la gente, entonces sería mucho más fácil evitar la deuda. Yo no quiero decir, el pastor dice, yo tengo deuda, así que no ama a Dios. No estoy diciendo esto. Pero sí estoy hablando bíblicamente sobre el tema. Algunas maneras que podemos evitar la deuda o quiero salir de la deuda. Amor. Amor va a ser lo principal. Amor a Dios y amor hacia otros. Por lo que dice la Escritura sobre la deuda, yo recomiendo a los cristianos no endeudarse. Mi recomendación sería no endeudarse. Si tienes una tarjeta de crédito, yo recomiendo solo usarla cuando tienes el dinero para pagarlo enseguida. Por ejemplo, yo no puedo comprar pasajes sin una tarjeta de crédito y viajo siempre, pero yo compro y después pago enseguida. Eso recomiendo, no tener deuda. Usar tu tarjeta de crédito como tarjeta de débito. Porque el débito solo funciona cuando hay fondos, ¿cierto? Lamentablemente la tarjeta de crédito no. Pero tú sabes cuánto tienes y tú sabes si puedes pagarlo o no. Yo recomiendo hacerlo así. Por supuesto, se puede también entrar en la discusión lo que algunos llaman la buena deuda. Igual es como un tema controversial, pero cuando tú tienes una deuda que está respaldada con capital, y es, por ejemplo, quizás una casa, que tú te endeudas por 30 años y vas comprando la casa. Después de 15 años, sí tienes 15 años más de pagos, pero los 15 años que pagaste es tuyo y respalda tu deuda. Y en cualquier momento puedes vender la casa con la capital que está y igual sales con más dinero. Y algunos sí recomiendan que ese tipo de deuda está bien o es aceptable.
y yo también tiendo a esta postura. Pero yo recomiendo en cuanto sea posible que hagas tus compras al contado, con efectivo, especialmente cosas pequeñas. ¿Cómo diagnosticar? Ese es el punto 2. ¿Cómo diagnosticar si la deuda es un estorbo para tu caminar con Dios? ¿Ya? Tengo algunos síntomas que son evidencia de que no estás manejando tus finanzas como Dios quiere. Primero, usas tarjetas de crédito para comprar cosas que antes comprabas con efectivo. Por ejemplo, el gas. Antes comprabas con efectivo, pero ahora con tarjeta de crédito. Esa sería una gran señal que algo está sumamente mal con las finanzas. Te endeudas más para pagar otras deudas. Entonces tienes deuda A y para pagar deuda A pides un préstamo, deuda B. Para cancelar esa deuda te endeudas más. Es otra señal de que las finanzas no están bien. Cada mes pagas solamente la cuota mínima de tus deudas. Las empresas de préstamos lo han jugado en su sistema para que si tú pagas lo más mínimo, solo te sigues esclavizando peor. Es otra señal de que algo no está bien. Usas tu cuenta de ahorros para pagar cosas que antes pagabas con tu cuenta corriente. Es otra señal de que algo anda mal en las finanzas. Usas tu arriendo para pagar otras deudas. Entonces, en vez de pagar el arriendo, ocupo mi arriendo para pagar deudas. Algo está bastante mal. Por tus obligaciones económicas no puedes diezmar, ofrendar o dar limosnas. Algo está bastante mal. Son algunos síntomas y quizás dice, esto me suena familiar. Si antes comprábamos en el súper con dinero y ahora con Visa. Algo anda mal, algo está mal. Siguiente punto. Quiero hablar acerca de la avaricia y la codicia. La avaricia y la codicia. Son estas dos palabras, estos dos pecados, son uno de los fundamentos principales de la deuda. La RAE define la avaricia de esta manera. Es un afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. La RAE define la codicia de esta manera. Afán excesivo de riquezas. Ambas palabras tienen que ver con un deseo intenso y las riquezas. La definición de la avaricia agrega las palabras poseer, adquirir y atesorar. Eso me da a entender que ambas tienen que ver con el amor al dinero y los bienes, pero la avaricia es cuando tal amor abarca la adquisición y la retención del dinero. No es solo el conseguir, la avaricia es el conseguir y amontonar. La avaricia. Algunos quizás piensan que la avaricia es un pecado solamente de cierta clase económica. La avaricia es el pecado de esa persona o de los que ganan tanto. La codicia, el pecado pero en realidad atraviesa todas las clases económicas. No importa si uno tiene mucho dinero o si uno tiene poco dinero. El amor al dinero es un mal en el cual todos estamos en peligro. La deuda suele ser, no siempre, pero suele ser el producto de la codicia y la avaricia. Es por eso que es tan peligrosa la deuda. Indica un problema mucho más profundo. Vemos que el problema es la deuda, pero normalmente el problema no es la deuda. La deuda es síntoma de un problema en el corazón. Si alguien mata a una persona, vemos al asesinato como el problema, pero en realidad el problema fue odio y enojo, la raíz del problema. Entonces, la deuda sí es mala, pero mucho peor es la avaricia,
y es la codicia, y es la falta de gratitud y la falta de contentamiento. Y eso me lleva al siguiente punto, el contentamiento y la gratitud. Yo llamo a estas dos palabras la cura de la avaricia y la vacuna contra la deuda. El contentamiento y la gratitud son dos de las verdades más libertadoras en cuanto a las finanzas. El contentamiento y la gratitud. ¿Qué es el contentamiento? El contentamiento es reconocer. Quizás estás con sueño, un poco distraído, estás pensando en el almuerzo en este momento, qué voy a hacer después. Enfóquense, porque esa palabra es muy importante, el contentamiento. El contentamiento es reconocer que Dios me ha dado todo lo necesario para mi felicidad actual. Todo lo que necesito en este momento para estar feliz, Dios ya me lo dio. Eso se llama contentamiento. Es cuando tú dices, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo tengo todo lo que necesito ahora. Contentamiento. Es el opuesto de la avaricia. La avaricia dice, me falta algo. Me falta algo, me falta algo. El hombre Rockefeller, ¿quién ha escuchado de Rockefeller? Uno de los más ricos en toda la historia. Le preguntaron, ¿con cuánta riqueza estarás feliz? ¿Quién sabe su respuesta? ¿Lo han escuchado, no? Él dijo, con $1 más. El hombre más rico, quizás de toda la historia, con $1 más. $1 más. Siempre quería más. $1 más. Entonces, esa es la avaricia, pero el contentamiento es, no necesito nada más. Todo lo que tengo, estoy feliz. Por eso las Escrituras enseñan, con abrigo y sustento. Estemos contentos con esto, dice 1 de Timoteo. Abrigo y sustento. No necesito nada más. Que todas nuestras costumbres sean con contentamiento. Vayan a Hebreos 13. Hebreos 13 y el versículo 5. Un gran versículo sobre el contentamiento. Y contiene esos dos opuestos, la avaricia y contentamiento. Hebreos 13, versículo 5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Qué son las costumbres? Lo que nosotros hacemos, nuestra manera de actuar, quiénes somos, cómo pensamos, cómo actuamos. Y Dios quiere que nuestras costumbres sean sin avaricia. Este afán de conseguir, este deseo intenso de enriquecerme y amontonar riquezas y bienes. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Y cuál es la siguiente palabra? ¿Qué dice? Contentos. Contentos con lo que tenéis. ¿Cuándo? Ahora. ¿Qué es el contentamiento? Es darme cuenta que Dios ya me ha dado ahora todo lo que necesito para mi felicidad actual. Por eso digo que es una vacuna contra la deuda. Porque si yo tengo contentamiento y luego veo algo que está fuera de mis medios, está bien, no lo necesito. Yo estoy bien como estoy ahora. Estoy bien. La avaricia dice, no tengo para comprarlo, pero lo necesito. Y lo compra igual. La otra palabra, la gratitud. El contentamiento y la gratitud. La gratitud es reconocer la fuente de bendiciones y darle gracias. Esa es la gratitud. Es reconocer de dónde vino lo que tengo y estar agradecido a quien me lo dio. Es darse cuenta que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. El contrario es ser ingrato. Búscalo en el diccionario. ¿Qué significa ingrato? Y verás, ingrato es alguien que o no reconoce o olvida la fuente de los beneficios recibidos. Usted es un ingrato. Entonces la gratitud es saber de dónde viene lo que tengo.
y estar agradecido con el dador. Y para nosotros, ¿quién es el dador? Es el Señor. Todo lo bueno que tenemos, todo lo bueno que somos es el Señor. Yo cada vez más tengo más años y cada vez me pongo más llorón. Toda mi familia se bajó del vehículo antes del culto. El Hudson fue el último. Y dije, nos vemos en un ratito. Y Hudson dijo, nos vemos en un ratito. Oh, y quería llorar. Y en mí dije, yo estoy viviendo los mejores días de mi vida. En este mismo momento, ahora mismo, es el mejor momento de mi vida. Estoy tan agradecido con Dios. Contentos con lo que tenéis ahora, no con lo que tenías ayer, no con lo que podrás tener mañana, con lo que tienes ahora. La gracia de Dios ahora basta. No necesitas nada más. Es suficiente ahora. Tampoco estoy hablando de apatía. Contentamiento y apatía no son sinónimos. No estoy diciendo, ya, entonces no debo trabajar, no debo tratar de lograr cosas porque ya tengo todo lo que necesito. No estamos hablando de eso. La Biblia también habla mucho de eso, ¿cierto? Pero el contentamiento es no enamorarse de lo que podrías tener. Hay un dicho, quizás lo has escuchado. Si siempre quieres lo que tienes, siempre tendrás lo que quieres. ¿Han escuchado eso, no? Y ahí entra mucho el contentamiento y la gratitud. Si tú siempre quieres lo que tienes, siempre tendrás lo que quieres. Cuando tú tienes contentamiento, tengo un párrafo que preparé. Y ese párrafo que voy a leer, yo creo que es muy provechoso. Recomiendo poner mucha atención. Cuando tú tienes contentamiento y eres agradecido, entonces puedes vivir dentro de tus medios. Cuando has aprendido a vivir dentro de tus medios, entonces puedes aprender a vivir con aún menos que tus medios. Cuando hayas aprendido a vivir con menos recursos que tus medios, entonces no solo podrás salir de la deuda y evitar deudas futuras, sino también podrás hacer cosas como dar y ahorrar. La deuda hace muy complejo el dar y el ahorrar, pero los dos son prácticas bíblicas. Dios nos enseña a dar y nos enseña a ser generosos, pero también nos enseña a ahorrar. Por ejemplo, la hormiga. ¿Se acuerdan de Proverbios capítulo 6? La hormiga, en el tiempo de la cosecha, junta para el tiempo cuando no hay cosecha. A veces nosotros no somos ni tan sabios como la hormiga. Estamos en un tiempo de abundancia donde estamos ganando súper bien, nos falta pega y wow, y gastamos todo. No, ahorra. Lo que yo recomiendo, esa es mi recomendación que doy a todas las familias que me piden consejo. Yo les recomiendo tener una cuenta de emergencia que tiene 6 meses de sostenimiento. Entonces, si tu arriendo son 500,000 mensual, yo te recomiendo tener en esa cuenta de emergencia 3 millones. Si tú gastas en el mes 150,000 en comida, recomiendo multiplicar esto por 6 y tenerlo en la cuenta de emergencia. Y después, en cualquier caso, pierdes tu trabajo, te enfermas con alguna enfermedad crónica, o alguien fallece en otro país, otra región, y vas a tener una cuenta de emergencia que puedes sacar de esto para pagar por lo necesario. Como misionero, yo pienso en qué pasa si en Chile hubiese una guerra civil. Y nosotros dicen, vamos a matar a todos los americanos. Obviamente eso no va a pasar. Pero sucede. Hay países en el mundo donde sucede. Donde cada extranjero se ve como espía. Y después los matan. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Arrancar a Comodoro, qué sé yo. Y necesitaríamos arriendo por 6 meses.
Y ahí después podemos estabilizarnos. Pero es muy bueno, pero no puedes hacer esto si tú gastas todo lo que llega. Si en el mes entran 600,000 y tú gastas 600,000, jamás podrás tener una cuenta de ahorros, jamás podrás invertir, jamás tendrás una cuenta de emergencia, nunca. Entonces, si entran 500,000 en el mes, aprende a vivir con menos. Pero no puedo, ¿sí? Hay gente que vive con 400,000 al mes. Hay gente que vive con 300,000 al mes. Hay gente que vive con 200,000 al mes. Sí se puede vivir con menos. No es que no puedes, es que no te gusta. Es que te gusta comer, qué sé yo, subuco y no cazuela especial, o cazuela corriente. Es el problema. El problema es que el osobuco está en doble. Es el problema. Si puedes, es que no quieres. ¿Sí o no? No me miren como que soy raro. Yo también manejo finanzas en mi casa. ¿Ya? Es que más te gusta el filete, más te gusta el lomo vedado, el lomo liso, ¿ya? Que comer otros cortes. Entonces, el tema es que sí se puede, pero con disciplina y con diligencia. El problema es que no te gusta caminar, te gusta más la locomoción. El problema es que te gusta hacer locuras cuando sales de cita con tu esposa y gastar 80,000 en una cena, cuando puedes ir a comer completos por unos 5 o 6,000. Entonces sí se puede gastar menos, ¿sí? Pero requiere diligencia, requiere contentamiento, requiere gratitud. Y cuando tenemos estas cosas podemos evaluar nuestro presupuesto y bajarlo y gastar menos. Y si podemos hacer esto, nos libera para hacer un montón de cosas. Ahora puedo diezmar, ahora puedo dar a misiones, ahora puedo empezar a pagar mi deuda y no la cuota mínima, sino ir matando la deuda. Ahora puedo, si veo un vecino con necesidad, puedo ayudarle. Ahora cuando alguien me pide, ahora cuando hay una ofrenda especial, viene un pastor invitado, yo puedo darle el saludo misionero. ¿Por qué? Porque aprendí a vivir con menos de mis medios. Es una disciplina muy importante. Esto no se predica mucho en las iglesias, pero son temas bíblicos. Y es bueno, porque la palabra habla mucho de las finanzas, habla mucho del dinero. El ahorro es el opuesto de la deuda. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Estamos bien? Les iba perdiendo un poquito, ¿ya? Tranquilicémonos, ¿ya? Porque todavía no terminamos, ¿ya? Ok, siguiente punto. El ahorro. El ahorro es el opuesto de la deuda. Si lo pensamos, lógicamente es el opuesto de la deuda, ¿cierto? En Proverbios 6:8 dice que prepara en el verano la hormiga su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Miren lo que dice Proverbios 13:11. Proverbios 13, versículo 11. Proverbios 13:11 dice: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Qué gran versículo. ¿Qué quiere decir vanidad? Son esos esquemas, esos planes de enriquecerse rápidamente. Vano significa hueco. Entonces, cuando tú te enriqueces vacíamente, sin trabajo, sin esfuerzo, porque te aprovechaste de otro, por algún, no sé, ¿cómo se llaman estas cosas? Como un fraude, y tú te enriqueces por eso, estas riquezas se van rápidamente. Pero ¿qué dice la segunda parte del versículo? Dice, el que recoge con mano laboriosa, ¿qué hace con las riquezas? Las aumenta. Las aumenta. Entonces es bueno aumentar, ir ahorrando y teniendo más. Porque Dios nos hizo capaces de ganar más de los egresos. ¿Ya? Y cuando los ingresos suben, no siempre significa que los egresos deben subir también. Debemos ser diligentes y disciplinados con nuestras finanzas.
El versículo 22 del mismo capítulo dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Qué bueno es eso, dejar herencia a mis nietos. Somos capaces de eso. Somos capaces de juntar finanzas de tal manera, viviendo sabiamente, siendo trabajador, no endeudándonos, para que cuando fallezcamos no entregamos deuda a nuestros hijos. Al contrario, podemos entregar una herencia, tanto que alcance incluso para sus hijos. Qué bueno es esto, ¿no? La Biblia habla de eso, hermanos. Es bueno estudiarlo. Proverbios 21, Proverbios capítulo 21 y el versículo 5. Dice así, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Quizás tú dices, no, es que tú no me conoces, que yo soy así, que tomo decisiones así, rápido, hago lo que quiero, cuando quiero, ya. Pobreza. Es lo que la Biblia dice. Esa persona va hacia la pobreza. Pero cuando en tu mente eres diligente y tú eres calculado con tus finanzas y tus decisiones, entonces esto tiende hacia la abundancia. Dios dice, ciertamente, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Si siempre hay escasez, puede ser por muchos motivos, pero a veces es porque actuamos locadamente. A veces. El versículo 20 del mismo capítulo dice así, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Este versículo da para masticar y meditar, ¿no? Dice que un hombre tonto, un hombre necio, insensato, gasta todo lo que tiene. No debemos gastar todo lo que tenemos. Todo lo disipa. Por allá. Como el hijo pródigo, se le dio mucho dinero y fueron riquezas vanas para él porque él no trabajó para esas cosas. Y después lo gastó en cualquier cosa. ¿Y dónde terminó? Con los chanchos, comiendo la comida de los chanchos. Y dijo, vuelva a mi papá como esclavo suyo, porque hasta sus esclavos comen mejor que yo. Pero un hombre sabio, ¿qué tiene en su casa? Dice que tiene aceite. Oye, eso es riquezas, ¿no? El aceite. Tesoro precioso y aceite tiene en la casa del sabio, porque ha sido prudente con sus bienes, ha sido prudente con su tiempo, con su labor, y ha sido prudente con sus ahorros, con sus gastos. Hay que ser sabio. Y hay mucha sabiduría en este libro sobre el tema de las finanzas. Y una de sus sabidurías es un gran discopare en cuanto a la deuda. No lo hagas. Se ve como un escape fácil, pero no lo es. Es esclavizadora. Ya vamos casi terminando. Si tú tienes problemas con la deuda, busca ayuda. Yo puedo decir que la mitad más o menos de la congregación me han pedido consejos en estas áreas y que hoy en día han salido de sus deudas. Hoy en día están viviendo con otra vida de lo que tenían. ¿Ya? Este hermano pagó por su moto, ¿ya? Después la vendió y ya hoy en día tiene cero deuda. Cero. Y además tiene emprendimientos. Hermanos, es muy bueno seguir lo que la Biblia dice. En la multitud de consejeros hay seguridad. Justo esta semana me llamó el pastor Emanuel Pérez, el pastor de una iglesia en Cerro Navia. Y el pastor me llamó y me dijo, tengo ese tema con finanzas. Y empezó y dijo, pastor, yo sé que hay seguridad en la multitud de consejeros. Necesito sus consejos. ¡Wow! Yo no sé por qué recibo una llamada así como una vez al año y no más.
Hermanos, necesitamos pedir consejos. Y pedir consejos de gente que tiene sus finanzas manejadas. Personas que aman a Dios, que aman su palabra y obedecen la palabra en estas áreas. Hay que pedir consejos. Yo siempre cuando tengo temas con mis finanzas, siempre llamo y pido consejos. Es muy importante eso. Si tienes deuda en una sociedad como nuestra, del primer mundo, va a haber deuda en casi todas las casas. ¿Qué es lo más raro? Donde hay países de tercer mundo, donde es extrema pobreza, no tienen deuda. Pero después, en abundancia, los países más ricos del mundo son los países más endeudados. No tiene sentido. Los que menos necesitan son los que más quieren gastar. No cuadra, ¿cierto? Si tú tienes deuda, tienes que hacer un presupuesto bien estricto para que puedas salir del endeudamiento. Será tan difícil, lamento en decirlo, será tan difícil como escalar al cerro de hielo. Pero en Cristo tú sí puedes hacerlo. Con el contentamiento, con gratitud, viviendo dentro de sus medios, una mano trabajadora con diligencia y especialmente el poder de Dios. Sí, tú puedes salir de la deuda. Es mi opinión personal que la mejor manera de salir de la deuda es empezar diezmando. En mi opinión, empezar a diezmar. Eso es lo primero. El diezmo nos enseña el temor de Jehová. Y con el temor de Jehová, tú sí puedes. Toma decisiones hoy para salir de la deuda. Si no tienes deuda, por favor, te ruego. Hay jóvenes presentes no contaminados con tarjetas. No te endeudes. Por favor, no lo hagas. Y si piensas en un momento de... Es muy fuerte decir estupidez, ¿no? ¿Está bien? En un momento de estupidez, si consideras hacerlo, pide consejo primero, por favor, jovencita. No lo hagas. Comprométete con el Señor para evitar la deuda. Vamos a orar y terminar. Les invito a orar conmigo.